Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo tu auditorio por escucharnos. Como bien dijiste, muy interesantes las charlas anteriores y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que son las estrategias de CX, de Customer Experience, para mantener al cliente en el centro del negocio, que como bien sabemos, el cliente es la estrella, ¿no? Para cualquier empresa. Ya me presento Pablo, pero bueno, soy Eva García Luna, soy Senior Solution Consultant para Zendesk. Llevo más de 20 años en este ámbito de la tecnología y de cómo la tecnología puede apalancar cualquier actividad que desarrollemos. Y llevo ya casi 4 años en lo que es tecnología enfocada a experiencia de clientes. Y bueno, hablando un poco de Zendesk, Zendesk es una empresa que desarrolla software especializado en experiencia de cliente y ayudamos a las empresas a mejorar las relaciones con sus clientes. Nacimos en el 2007 y bueno, somos una empresa que nosotros decimos que tenemos o sabemos que tenemos en el ADN lo que es experiencia a cliente, porque todos nuestros productos y nuestras soluciones están enfocadas 100% para ayudar a mejorar las relaciones de las empresas con las compañías y con eso, bueno, tener a los clientes completamente contentos, que tengan experiencias y emociones gratificantes cuando contacten directamente a la marca de preferencia. Y no solamente lo decimos nosotros, por más de 5 años, Gartner nos ha calificado como líder en el cuadrante mágico en lo que son las soluciones de experiencia a cliente, en lo que son los servicios digitales. Y muy de la mano de esto que comenta Gartner, tenemos en nuestro portafolio más de 150,000 clientes que lo avalan. Podemos ayudar a empresas de cualquier tamaño, de cualquier ámbito, de cualquier industria, a ayudarlos a mejorar las relaciones con sus clientes. Tenemos, bueno, industria de Internet, de software, de finanzas, de atención médica, y entonces, bueno, todas estas historias de éxito nos respaldan y por eso es que nos atrevemos con toda confianza a hablar de este tema. Y bueno, vamos a entrar a fondo a lo que es experiencias de cliente y las tendencias o las mejores estrategias o 5 mejores estrategias para mejorar las relaciones con el cliente. Y bueno, iniciando con un poco de contexto, sabemos que el 2020 nos cambió a todos con el tema de la pandemia, cambió la forma en que nos relacionamos con la gente, cambió la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes y a esto le llamamos nuestra nueva realidad. No hay un punto de regreso y todos los cambios que sucedieron llegaron para quedarse. Esta pandemia generó o creó que todos estos casos de atención se volvieran masivos y por eso las empresas tuvieron que reinventarse para poder atender a los clientes. Hoy en día sabemos que el éxito de los negocios radica 100% en la experiencia de cliente. Antes el producto o el servicio te podía diferenciar como tal, pero hoy finalmente es un commodity. Y esto se debe a que el 75% de los clientes está pensando en la experiencia que va a tener con la empresa al adquirir un producto o un servicio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno está pensando en comprar un producto o en comprar un servicio, estamos pensando, digamos que en otro plano o inconscientemente, cómo nos va a tratar esta empresa si requiero más información, cómo me va a tratar esta empresa si vuelvo a comprarles, si tengo algún problema, si tengo algún reclamo, si solicito información adicional. Ya no solamente es el producto, sino cómo me va a tratar la empresa durante todo mi journey o durante toda mi estancia y mi fidelidad con ellos. Y por eso es que el gran diferencial el día de hoy es la atención al cliente. Y sabemos también por estadísticas que el 50% de los clientes es capaz de abandonar a una marca por una sola mala interacción. No importa que tengas clientes contentos, que tengas clientes fieles desde hace mucho tiempo, hoy en día, al ser el diferencial, la experiencia, la emoción que te causa el interactuar con una empresa, va a hacer que una mala experiencia haga irte. Entonces, hoy en día sabemos que retener a los clientes es mucho más importante y es mucho más difícil que captar más clientes. Y bueno,
Zendesk año con año hace un estudio, ya llevamos 3 años consecutivos haciendo estudios que le llamamos estudio de tendencia de clientes. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un análisis y un estudio en más de 90,000 empresas, en más de 175 países, donde encuestamos a empresas, a agentes de soporte, a clientes, administradores de tecnología, y ellos, con base en esta información, podemos elaborar las 5 estrategias o 5 tendencias que vemos que van a suceder o que ya están sucediendo y van a seguir impactando lo que es la experiencia de cliente. Y bueno, para iniciar tenemos nuestra primer tendencia o nuestra primera estrategia es poner el foco en CX, que es como lo que yo mencionaba antes. Hoy el foco está en la experiencia de cliente, ya no tanto en el producto o en el servicio. Con la pandemia, ¿qué sucedió? Con la pandemia, todos nos volcamos a Internet. Las compras en un solo clic, el contratar productos, el cancelar productos, el streaming, todo lo tenemos a un clic de distancia. Ya no importa si tenías una tienda muy bonita donde al cliente le gustaba ir, un módulo de atención a clientes que estaba muy, muy bien organizado, tenías mucha gente, eso se perdió. ¿Por qué? Porque ahora, al estar todos en cuarentena, todos estábamos en las mismas condiciones. Y hay una analogía que a mí me gusta mucho que hace un amigo que dice que hoy en día experiencia de cliente es como en el box, ¿no? Antes teníamos pesos pesados, pesos gallo, pesos pluma, y entonces cada uno competía en exactamente su división. Bueno, hoy es completamente diferente y a todos nos subieron al mismo ring. Todos ofrecemos nuestros productos y servicios a 1 o 2 clics de distancia. ¿Y qué va a ser el diferencial? La experiencia de cliente. Y aquí no estamos hablando siquiera de tecnología. De hecho, hay un estudio muy bueno de Harvard Business Review que habla de 3 puntos importantes y 3 recomendaciones de experiencia a cliente que iniciaron durante la pandemia y que se deben seguir. Y bueno, el primero es disminuir la fricción con el cliente. No estamos hablando de tecnología, ojo. Y en este estudio se dieron cuenta que cuando un cliente se siente acompañado por un agente de soporte y se pone en sus zapatos, puede disminuir la fricción hasta en un 77%, que es un número gigante. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces hablamos con atención a clientes y la persona de atención a clientes nos dice te voy a escalar o voy a ver quién más nos puede ayudar o llame después. Y bueno, todas estas experiencias hacen que la experiencia sea muy mala. Cuando un agente de soporte acompaña en el recorrido al cliente, por ejemplo, te voy a acompañar en el recorrido, vamos a ver qué podemos hacer, lo vamos a escalar y me quedo en línea, entiendo, vamos a ver qué opciones tenemos. Que el cliente se sienta acompañado y comprendido hace que la fricción disminuya. Posiblemente no tenga la solución en ese momento el agente de soporte, pero el cliente, al sentirse arropado por la marca, va a generar una buena experiencia y que se quede en esa compañía como una marca de preferencia. El segundo punto es cómo hacemos el coaching hoy a nuestros agentes de soporte, o bueno, antes cómo se hacía, ahora con la pandemia y de aquí para adelante cómo cambió. Antes, por ejemplo, los coordinadores o los managers de los agentes de soporte hacían una llamada o una reunión cada 15 días con sus agentes de soporte y validaban, bueno, cómo te has sentido, cómo has sentido los casos de atención, cómo sientes la herramienta que estás utilizando, cómo te sientes en tu equipo de trabajo, y ya con base en eso hacían ajustes. Ahora es muy diferente y también apoyados en la tecnología, hoy todos estos coordinadores de las áreas de experiencia de cliente o soporte a cliente pueden, uno, estar a la escucha en la misma llamada que tiene un agente de soporte. 2, puede intervenir si así lo requiere o la gente de soporte o esta persona ve que es necesario que intervenga, y una vez que termina la llamada, el feedback o el coaching se da de forma inmediata. Eso hace que la información esté muy fresca y también el agente de soporte reciba el feedback mucho más inmediato y pueda cambiar esas actividades o esa forma de hacer las cosas de forma inmediata. Esto hace que las mejoras en los agentes de soporte pueda aumentar hasta en un 12%. Y el tercer punto que habla en este estudio es
compartir información entre las áreas de soporte. También con el tema de pandemia, que vimos que todos estos call centers enormes que tuvieron que moverse cada uno a su casa, entonces ya no tenías a la persona o a las personas que te apoyaban sentadas junto, poder platicar, oye, ¿qué hago en este caso? ¿Tienes información de aquí? ¿Qué podemos hacer? Compartir tips. Esto se perdió al movernos todos a la cuarentena. Entonces, las empresas que están compartiendo información de forma digital, bases de conocimiento, con las mismas soluciones de experiencia cliente, poder chatear entre los agentes de soporte, hace que todo este performance o desempeño de los agentes pueda aumentar hasta en un 50%. Entonces, nuevamente, son ciertas actividades o ciertos procesos que podemos cambiar o ajustar para ponerle foco en la atención al cliente. Y nuevamente, no es solo tecnología, sino poner al centro de la empresa al cliente sin perder de vista que los agentes de soporte tienen que estar muy bien cuidados, muy bien capacitados y con todo el equipo necesario para poder atender al cliente. Este es otro dato que mientras esto es completamente relacional, si tú tienes agentes de soporte contentos, obviamente van a tratar mejor a tu cliente y tu experiencia que tienen los clientes va a mejorar mucho más. Y bueno, hablando del tema de la pandemia, muchas de las soluciones que teníamos antes en experiencia de cliente también se vieron modificadas o aumentadas. Y esto nos lleva al segundo punto o a la segunda estrategia de experiencia de cliente, que es, se volvió un mundo más conversacional. ¿Por qué? Antes, bueno, podíamos acudir a los centros de atención, podíamos acudir a una tienda y tener el contacto físico con la empresa de nuestra preferencia. Al perderse todo eso y con la necesidad de tener este contacto físico, lo que hicimos como clientes fue buscar los canales de atención que hoy utilizamos para contactar y platicar con nuestros familiares y con nuestros amigos, que es, bueno, a través de estas soluciones conversacionales, WhatsApp, Facebook Messenger, esos canales que ya veníamos usando desde hace mucho para temas sociales, ahora se está utilizando para experiencia de cliente y las empresas los adoptaron para poder interactuar con casos de soporte. ¿Y por qué no hacerlo? Si vimos en este estudio que las interacciones, o digamos que las interacciones a través de WhatsApp aumentaron arriba de un 250%. En los canales como chat, Facebook Messenger aumentaron arriba del 150%. Entonces, ¿por qué no utilizar estos canales que las empresas estaban utilizando para también atención a clientes y para que las empresas los pudieran utilizar? Y bueno, todos estos canales conversacionales lo que hicieron fue acercar mucho más a las empresas hacia el cliente y que se sintieran mucho más allegados. Estas adaptaciones a un nuevo mundo se tuvo que hacer de forma muy rápida y esto nos lleva a la tercera estrategia o tercera tendencia que vemos en el mercado y que fue o que es énfasis en la agilidad. Es obvio que, bueno, a todos nos tomó por sorpresa la pandemia, pero solamente las empresas que lograron moverse de forma ágil, saber que lo único constante en esta vida es el cambio, pudieron retener clientes de los que ya tenían o también pudieron captar una mayor cantidad de clientes que iban dejando otras empresas. Tuvieron que nuevamente, hablando de estos call centers, tuvieron que moverse, todos estos call centers enormes, a trabajar de forma remota, tuvieron que adaptar soluciones de tecnología para poder trabajar de forma remota, forma de trabajo, procesos, sin perder visibilidad de lo que estaba sucediendo. El 85% de los equipos de trabajo tuvieron que moverse a trabajar de forma remota o hacer cambios en sus procesos para poder seguir trabajando. Hubo una volatilidad continua, tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes, porque ahora el cliente te contactaba de forma diferente y entonces tenían las empresas que adaptarse para poder recibir todas estas requerimientos de soporte. Ahora, también el 2020 sabemos que fue de mucho experimento. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para este tipo de situación.
no sabíamos qué iba a pasar. Muchas empresas tenían proyectado este cambio tecnológico en 1 o 3 años, tuvieron que acortarse mucho más, arriba del 60% de las empresas acortaron esos plazos, ya no era una estrategia a largo o mediano plazo, sino se tuvo que hacer de forma inmediata y tuvieron que buscarse nuevas formas de trabajo. Y esto es lo que nos lleva a la cuarta tendencia. La cuarta tendencia, que es el futuro del trabajo. El futuro del trabajo, bueno, ya no es en 1 o 3 años, el futuro del trabajo ya es ahora. ¿A qué me refiero con esto? Que estas estrategias que se venían planeando poco a poco, con ciertos plazos, pues ya no pudieron esperar y tuvieron que empezar desde el año pasado. Los presupuestos de tecnología para atención al cliente tuvieron que verse como un rubro ya muy específico desde el año pasado y aumentaron para el resto de los años. Las empresas que están invirtiendo en tecnología para lo que es el futuro del trabajo crecen hasta 2.2 veces más que aquellas que no lo hacen. Y las empresas que invierten en experiencia de cliente, que ponen al cliente en el centro de la empresa, crecen hasta 5 veces más que aquellas que no lo hacen. Entonces, si los números no los está diciendo, no hay vuelta atrás para que nos regresemos a lo que es, digamos que, la situación pasada. Muchos hablan nuevamente de que, bueno, ¿qué va a pasar cuando termine la pandemia? La verdad es que muchas empresas se van a quedar trabajando como lo hacen ahora, a lo mejor no al 100% en este trabajo a distancia, pero sí un híbrido. Se habla de que si son 5 días a la semana, estas empresas se quedarán trabajando en la oficina 2 o 3 días y el resto será un trabajo a distancia. Estos cambios rápidos que son a los que le teníamos mucho miedo, porque la verdad es que en Latinoamérica este aspecto de trabajo a distancia o home office se le tenía mucho miedo. Y las empresas no querían experimentar en lo que es trabajo a distancia ni darles a los empleados el home office. Al verse forzado, pues tuvieron que moverse a trabajar de esta forma. Y la gran sorpresa fue que tenemos casos de éxito y tenemos números de muchas empresas que han demostrado que el trabajo a distancia hacía mucho más eficiente el trabajo de, en específico, las áreas de experiencia de cliente. ¿Por qué sucedía esto? Uno es porque, bueno, los empleados no tenían que desplazarse largo tiempo de su casa a la oficina, no tenían que perder mucho tiempo en lo que es el transporte público, tenían más tiempo para estar con sus familias, primero forzado, ahora bueno, ahora ya estar varios días en casa les permite el convivio más a nivel familiar y entonces eso hace que su desempeño sea mucho mejor. Por eso es que las empresas están decidiendo en dejar parte del tiempo en lo que es el trabajo en casa. Pero bueno, para lograr este trabajo en casa se tienen que hacer algunas adaptaciones. El apoyo a los equipos de soporte, uno, que tengan la tecnología adecuada, que tengan las herramientas adecuadas, que sean amigables, que sean fáciles de utilizar, que la curva de aprendizaje sea baja para que no exista esa tardanza en volver al día a día y no exista lo que es el demasiado cambio de personal. Se requiere un entorno adecuado que tenga que utilizar los agentes de soporte. El problema es que aún en Latinoamérica con este cambio hemos visto en estadísticas que el 46% de los agentes de experiencia cliente dicen no tener la solución adecuada para trabajar. Entonces, si queremos llegar a ese cambio completo de home office o de nuevos procesos, tenemos que lograr tener estas herramientas adecuadas. Con todo este cambio del futuro del trabajo, o sea, traer todas estas estrategias al tiempo presente, vino de la mano de todo lo que es la evolución digital, que ya veníamos viviendo toda una evolución o toda una revolución digital. Sin embargo, con el tema de la pandemia, eso nos llevó a un punto de inflexión digital, que es lo que le llamamos en Zendesk, y que es, digamos que la cúspide se vivió el año pasado de poder utilizar canales digitales para gran cantidad de actividades y eso incluye
lo que es experiencia de cliente. Y ese es el quinto punto del que les voy a hablar ahora, que es llegamos a un punto de inflexión digital. Con toda esta evolución tecnológica que veníamos teniendo, la pandemia nos llevó a una cúspide. Hay un dato muy interesante que dice que se requieren 66 días para hacer un hábito que se haga de forma automática. Los primeros días lo tienes que estar pensando y lo tienes que hacer, a lo mejor te cuesta trabajo adaptarlo, pero después de 66 días, algo que tú hiciste constantemente se vuelve un hábito. Ahora pensemos que estuvimos en cuarentena bastante tiempo, aún seguimos de forma parcial haciendo algunas cosas. Entonces, ahora imaginemos que más de 66 días estuvimos haciendo compras a distancia, estuvimos solicitando reclamos o abriendo casos de atención de forma remota. Esto se volvió un hábito. Y también vemos en estadísticas que muchas cosas ya no han regresado a ser lo que eran. Hemos visto que las compras de comida, las compras de súper siguen siendo ya a un clic de distancia. Por eso decimos que estamos en un punto de inflexión digital. La tecnología en lo que es experiencia de cliente específicamente, ha dado un vuelco completo a lo que se venía viendo antes. Ya hablamos de soluciones de mensajería, porque es mensajería conversacional. Ahora estamos viendo también que las empresas están invirtiendo, uno, en tecnologías de fácil adopción. ¿Qué es esto? Tecnologías que atención a clientes puede utilizar de forma muy sencilla, que sea escalable, que sea amigable, que sea fácil de implementar, que sea abierto a los estándares de mercado, que se pueda integrar a sistemas que tiene ya el cliente como tal, como bases de datos de los clientes, información de los clientes, sus pagos financieras, etcétera. La otra es, están volviendo hacia los entornos omnicanal. Arriba del 90% de las empresas ya tienen esta estrategia omnicanal. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, después de la pandemia, hemos visto que las empresas, por consecuencia de la demanda de los clientes, abrieron más canales de atención. Antes veíamos los canales de atención tradicionales, ¿no? Lo que es el teléfono o mandar un correo. A partir de la pandemia, como bien mencioné, la mensajería conversacional se abrió, los chats se abrieron, los bots se abrieron y todo esto está bien que podamos ir abriendo canales de atención conforme los demanda el cliente y obviamente esto va a depender de la industria y del canal que esté demandando cada uno de los segmentos o el mercado específico al que nos estamos enfocando. Pero ahora sí que el chiste de todo esto es que todos estos canales, al irse abriendo, se vayan abriendo de forma integral. ¿A qué me refiero? Que sea una plataforma omnicanal. Que todos estos canales puedan estar en una sola plataforma para que no tengamos la información en silos. Y por ejemplo, Eva cuando contacta a una empresa por teléfono, sea la misma Eva que contacta a la misma empresa a través de chat o a través de mensajería instantánea o a través de redes sociales, para que yo no tenga que repetir la historia de mi caso de atención en cada uno de estos canales. Y de la misma forma, si este caso de atención se escala internamente, por ejemplo, si alguien no puede resolver mi caso y lo tiene que escalar a otra área, esa información también quede completamente conectada. A eso le llamamos omnicanalidad, que todos los canales que yo le ofrezca a mi cliente se encuentren completamente conectados, para que el cliente no repita la historia y para que yo tenga toda la información del cliente en un solo lugar y le pueda dar una atención personalizada, que es el famoso cliente 360. Y bueno, eso es a lo que también están invirtiendo las empresas a partir de la pandemia, en todo lo que son las soluciones omnicanal. Otro tipo de soluciones en los que en lo que están invirtiendo las empresas es soluciones de business intelligence o data drive. ¿A qué me refiero con esto? Guardar la información, tener KPIs, tener dashboards, tener estadísticas, tener reportes de qué es lo que está sucediendo en mi empresa y qué es lo que está sucediendo con mi cliente. Si yo no tengo información de dónde estoy parada, no voy a poder saber hacia dónde quiero ir, qué estrategia seguir, qué tipo de estrategias, qué canales de atención abrir, qué canales de atención cerrar, cuántas veces contacta cierto cliente, qué productos le puedo yo ofrecer adicional a los que ya tiene. También tener la información compartida entre
área de ventas y experiencia de cliente, que eso también es muy importante. Porque si yo estoy muy enojada porque un caso de atención no me lo han resuelto, que el área de ventas lo sepa cuando abre mi perfil y me va a ofrecer un producto, porque a lo mejor ese no es el mejor momento para ofrecerme un producto. A lo mejor me ofrece un bono o un descuento o me dice que el estatus ya está mejor, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información debe estar en un solo lugar, en una sola plataforma, en nuestra plataforma omnicanal, para que nos permita tomar decisiones mucho más asertivas y mucho más rápidas. Otro tipo de soluciones es las soluciones colaborativas. ¿A qué me refiero con esto? Y lo hablábamos en el punto que habla de Harvard Business Review. Compartir información entre las áreas de soporte. Eso me va a permitir que mi curva de aprendizaje sea mucho menor. ¿Por qué? Yo estoy compartiendo tips de ciertos casos de atención con otra persona, esa persona con otra, y tenemos una base de conocimiento que nos va a permitir enriquecer todos los procesos, enriquecer todas las formas de resolver ciertos problemas y con eso disminuir la curva de aprendizaje y tener información completamente a la mano. Y por último, hablamos de automatización y de inteligencia artificial. Automatización es que también estos procesos de dar respuestas a los clientes, dar respuestas de templates, asignación de casos de atención, flujos de casos de atención, notificaciones, asignaciones de niveles de servicio, se hagan de forma automática. Todo este trabajo repetitivo que le podemos quitar a nuestros agentes de soporte se va a ver reflejado en una mayor cantidad de casos de atención resueltos sin tener que invertir en más agentes de soporte. Entonces es un ganar-ganar. Al cliente le damos información para que lo resuelva por sí solo, que esta es una tendencia que vemos muy fuerte en el mercado, que son soluciones de self-service o autoservicio, donde hoy en día el cliente quiere resolver muchas cosas por sí solo. Y hay otra estadística que dice que una vez que el cliente te contactó por un canal, ya sea chat, teléfono, mensajería, es porque él ya intentó resolver el caso por sí solo y esto sucede arriba del 60% de los casos. Entonces, si tenemos una base de conocimiento robusta, si tenemos automatizaciones robustas para que el cliente se autosirva o resuelva los casos, no llegan tantos casos de atención a los agentes. Eso es por el lado de los clientes. Pero si por otro lado tenemos automatizaciones en las soluciones que utilizan nuestros agentes, que tengan también información, que las asignaciones de casos sean automáticos, que los flujos sean automáticos, que el llenado de cierta información dentro del caso sea automática, que me traiga información de otros sistemas hacia mi pantalla de atención a clientes de forma automática, también va a disminuir los tiempos de respuesta y los tiempos de atención. Que yo tenga en una sola pantalla la información de mi cliente, de sus compras, de sus facturas, de sus pagos, va a hacer que el agente de soporte no tenga que entrar en diferentes pantallas o diferentes sistemas para ir armando el rompecabezas del cliente, generar un contexto y a partir de ahí dar una respuesta. Los agentes de soporte que tienen la información en rompecabezas o en silos pueden perder hasta un 30% de su tiempo armando un rompecabezas. Y pensémoslo así, ¿cuántas veces no hemos estado en la línea por 10 minutos? Bueno, pues de esos 10 minutos, el agente de soporte se tarda 3 minutos en encontrar quién eres, si has hablado, qué compras, qué facturas, todo mi perfil para empezar a ayudarme. Entonces, esas empresas que están pensando en unificar la información, en integrarla y en automatizarla, van a mejorar mucho más sus tiempos de atención. Y bueno, inteligencia artificial, que lo veíamos ya en la plática anterior, inteligencia artificial es una de las grandes inversiones que están haciendo las empresas y enfoque de experiencia de cliente no es la excepción. Todas estas soluciones nuevamente de self-service, los bots que están dando respuestas rápidas, pero aquí, ojo, hay algo muy importante. Todo lo que es implementación de inteligencia artificial en experiencia de cliente tiene que hacerse en fases. Yo no puedo lanzar un bot si no tengo de antemano una base de conocimiento sólida, si no tengo identificados las 10, 15 o 20 preguntas frecuentes que tiene mi cliente para poder yo alimentar a mi bot. No es simplemente abro el bot y ya. Si yo no tengo eso de antemano, mi bot va a recibir pues pura basura. Entonces la respuesta
que le voy a dar a mi cliente es basura y puede salir contraproducente. Mi cliente se va a desesperar, cierra el bot, se desespera, cambia de canal o cambia de marca. Entonces, también es una de las soluciones en las que están invirtiendo mucho las empresas, pero tiene que ser en fases. Y bueno, la ventaja es que Zendesk puede apoyar a todas las empresas en este proceso de todas las tendencias para que cumplan con esas estrategias de atención a cliente o de enfoque a cliente para hacer la experiencia de cada uno de sus clientes únicas. Sabemos que el 2020 fue un año complicado, pero también sabemos que expuso muchas grietas de las empresas y la ventaja es que tenemos muchas áreas de oportunidad para poder solventarlo con soluciones que existen en el mercado. Y es a partir de mejorar el proceso, invertir en nuestra gente y también invertir en tecnología. Pues muchas gracias, espero que esta información les haya ayudado y creo que por ahí tenemos algunos minutos para preguntas si hay alguna del auditorio.